el hombre nace en pecado. El rey David confirma esto en Salmos 51:5, diciendo, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Esto es un resultado del pecado de nuestros primeros padres en el huerto de Edén. Era ahí que la serpiente antigua, el gran dragón, el enemigo de Cristo y su iglesia, Satanás, entró al huerto de Edén y engañó a Eva. El apóstol Pablo, en el libro principal de la doctrina, el libro de Romanos, en el 5º capítulo, versículo 12, nos explica que todos pecaron. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Este primer pecado de Adán dejó a su descendencia en un estado miserable. El hombre ahora es incapaz de hacer el bien. Es incapaz de tener fe. Incapaz de arrepentirse. El apóstol confirma esto en Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron del camino. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esta aquí es la razón que Dios destruyó todos los moradores de la tierra. Esta es la razón que Dios envió el gran diluvio y subió el agua y todos se ahogaron y se murieron. Menos 8 almas. ¿Por qué? Según Génesis 6:5, la Biblia dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dios creó a Adán. Dios hizo un pacto con Adán, el pacto de obras. Aunque Dios escribió la ley en el corazón de Adán, Dios habló en voz alta un solo mandamiento. No comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque al día que de él comieres, ciertamente morirás. Adán comió, y Adán murió, y todos nosotros en él, por cuanto todos pecaron en Adán. Y cuando Adán cayó, todo hombre cayó con él y pecó con él en esta primera transgresión. Y las consecuencias son muy graves. Todo hombre ahora quedó incapaz de entender cosas espirituales. Cualquier libre albedrío que tal vez tenía el hombre antes del primer pecado ahora está completamente perdido. Y el hombre nace en pecado. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Las Escrituras hacen claro el hecho que Dios es el autor de la salvación. Dios, y solo Dios, es responsable para salvar al hombre de su muerte, de su miseria y de su maldición. Leemos cómo Dios quita el corazón de piedra del hombre y Dios reemplaza este corazón de piedra con un corazón de carne. ¿Para qué? Dice la palabra, el hombre puede guardar la ley de Dios. Jesús también dijo, sin mí nada podéis hacer. En las semanas anteriores hemos hablado acerca de las doctrinas de la soteriología. Ahora vamos a ver cómo se unen estas doctrinas. Vamos a ver cómo Dios salva al hombre. ¿Cuál es el orden de la salvación? En latín, los teólogos se llama esto el ordo salutis, el orden de la salvación. Y en la Biblia
no se menciona explícitamente el orden de la salvación. Entonces nosotros tenemos que pensar lógicamente. La cosa más cerca que tenemos a un orden aparece en Romanos capítulo 8. Abre a Romanos 8, 29 y 30. Esta es la cadena de oro de la salvación. Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que antes conoció, también los predestinó. Y a los que predestinó, también los llamó. Y a los que llamó, también los justificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El orden de la salvación quiere saber las obras del Espíritu Santo en el creyente y el proceso de Dios en mover el hombre de ser un enemigo de Dios bajo el control y poder de Satanás y hijo de Satanás para ser un hijo de Dios, para ser un hijo adoptado. Es importante, otra vez, enfatizar que no estamos analizando esto de la vista del hombre, sino de Dios, porque Dios es el autor de la salvación. Las obras del Espíritu Santo en el corazón del hombre son diversas. Queremos saber cómo se relaciona una con la otra. La obra de este Ordo Salutis es una obra de la Reforma, es una doctrina que fue desarrollada en la Reforma. Y esto tiene sentido porque los escolásticos, los teólogos antes de la Reforma, en la Edad Media, no hablan casi nada acerca de este tema. Esto tiene sentido porque era Martín Lutero quien recibió el entendimiento nuevo acerca de la justificación. Por la fe vivirán los justos. Acordémonos también cómo cree el hombre. Es una obra supernatural en que Dios siembra una naturaleza nueva en el hombre. Abre la Biblia a Ezequiel, capítulo 11, versículo 19. Ezequiel 11, 19. Y es obvio en estas palabras que el hombre no puede hacer esto, que esto es algo que Dios hace. Aquí dice, y les daré un solo corazón, y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos, y quitaré de su carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis juicios, y los cumplan. Y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Y en la profecía del profeta Jeremías, en capítulo 31, la profecía del nuevo pacto, leemos las mismas palabras. Dios es el autor de la salvación. Dios es el que quita nuestro corazón de piedra y nos da un corazón de carne. ¿Por qué? Aquí dice, para que andemos en sus ordenanzas. Sin hacer esto, es imposible andar en el camino de Dios. Esta obra del Espíritu Santo en quitar el corazón de piedra y reemplazarlo con un corazón de carne, sembrando un espíritu nuevo en el hombre para que el hombre pueda creer, se llama la regeneración. Y este es el primer paso en el orden de la salvación. La regeneración no es el creer. La regeneración hace posible que el hombre pueda creer. La regeneración es esto. Es el espíritu nuevo que Dios pone en el hombre. Es el quitar el corazón de piedra para reemplazar el corazón de piedra con un corazón de carne. Se llama la regeneración y este es el primer paso del Ordo Salutis.
En el pasado, ya hemos estudiado estas doctrinas y hemos visto que en el pasado los teólogos tenían otros nombres para las distintas doctrinas. Ahora nosotros conocemos esta doctrina como la regeneración. Cuando un hombre es regenerado, ahora quiere creer. ¿Qué es que leemos en Romanos 3? La segunda mitad del versículo 9 en adelante. Es que leemos que el hombre es completamente dañado. Génesis 6:5, Jeremías 17:9. Hay un montón de versículos que hablan acerca de la depravación del hombre. El hombre no puede hacer el bien, no quiere hacer el bien. Por eso, y esto a causa del pecado, Adán pecó. Todos pecaron en Adán, él era nuestro representante, la cabeza de la raza humana. Él era en nuestro lugar. Cuando él pecó, nosotros pecamos en él, caímos en él en esta primera transgresión. Ahora todos nosotros somos culpables. Nadie es inocente. Nacimos en pecado. El bebé más pequeño no es inocente. Eso es negar la doctrina del primer pecado. Y a causa de este pecado, Dios necesita mover para salvar al hombre. Y Dios hace esto en la regeneración. Ahora cuando Dios nos da un espíritu nuevo, el hombre quiere creer. Ahora tiene un principio nuevo y quiere seguir a Dios. Entonces este Ordo Salutis es instantáneo. Dios da un espíritu nuevo, un corazón nuevo y el hombre cree. El hombre cree en Jesús. Esta es una obra de Dios. El segundo paso en el Ordo Salutis es la justificación. Y la justificación consiste en el arrepentimiento y la fe. La justificación viene únicamente, decimos, por medio de la fe, pero no hay fe verdadera sin arrepentimiento. El arrepentimiento es una gracia de Dios. La fe es una gracia de Dios. Y una de las 5 solas de la Reforma era sola fide o sola fe. Fe es creer. En el griego, el sustantivo fe es la misma palabra que el verbo para creer. Fe y creer en el griego es una sola palabra. Pistis es el sustantivo y pistuein es el verbo. La fe verdadera incluye el arrepentimiento, por lo que el hombre tiene el principio nuevo de vida en la regeneración. El hombre ahora quiere creer, entonces no es algo que Dios hace fuera de la voluntad de Dios. Ahora el hombre quiere creer. Antes no tenía libre albedrío, no pudo creer, era imposible. Porque, como dice 1 Corintios 2:14, no puede entender cosas espirituales. El hombre natural no percibe las cosas de Dios, ni las puede entender, dice la palabra. Es imposible. La verdad acerca de la salvación en la Biblia es clara. Que el hombre no puede hacer nada de su propio libre albedrío. No tiene libre albedrío. Libre albedrío es un invento de la imaginación del hombre. Es Dios quien obra la salvación en nosotros. Es el Dios Trino. Antes de la fundación del mundo, el Padre eligió a algunos hombres para ser salvos. Jesús vino en el curso de tiempo para entregar a su propia vida, para hacer un sacrificio para estos hombres. Y el Espíritu Santo obra en el corazón un espíritu nuevo, para que nosotros podemos andar en las ordenanzas de Dios, para que nosotros podemos ser justificados, arrepentirse y creer en Jesús. La salvación es una obra del Dios Trino. En el tiempo, en la mente de Dios, todo esto pasa. No queremos investigar la mente de Dios. Estamos ahora pensando en una manera lógica. Pero primero viene
la regeneración, y en nuestro pensamiento, después o antes de la fe viene el arrepentimiento y después viene la fe. Este es el orden lógico del Ordo Salutis. Primero es la regeneración, después la justificación. Y la justificación es el arrepentimiento y después de la fe. Pero en la mente de Dios, Dios es fuera de tiempo. Entonces, todo esto es instantáneo. Con Dios no hay un orden para esto. Pasa en un solo momento en la eternidad. El arrepentimiento y el conocimiento del pecado ocurre antes de confiar en Jesús para recibir el perdón de pecado. El siguiente paso, después de la justificación en el orden de la salvación, es la santificación. Y esta es una continuación de la vida nueva en Cristo, lo que dura toda la vida. Después, el paso final del Ordo Salutis es la glorificación y la perseverancia de los santos, y después la glorificación final. Ahora, además del orden de la salvación, pensamos en el orden de los decretos de la elección. Esta es otra perspectiva en que miramos desde la eternidad el orden en que Dios ordenó los eventos del mundo. Y hay dos perspectivas importantes: infralapsarianismo y supralapsarianismo. Estas doctrinas subieron con el debate con el arminianismo en la Reforma. Y al inicio había una sola diferencia. Al inicio, durante el tiempo de Lutero, Calvino, y esto era que la caída del hombre pasó por un decreto de Dios o solamente por su presencia. Esta era la diferencia. Infralapsarianismo, por su presencia, no era un decreto de Dios. Supralapsarianismo era un decreto de Dios. Dios decretó la caída. Según estas definiciones, Calvino tuvo la posición de supralapsarianismo. Pero ya no es así. Beza, quien era el sucesor de Calvino en Ginebra, desarrolló estas doctrinas. Entonces ahora hay mucho más en estas dos doctrinas. Ambas posiciones ahora dicen que los decretos de Dios sucedieron en un solo momento y que no hay un orden temporal porque Dios es fuera de tiempo. Y en la eternidad Dios decretó todo. Ambas posiciones ahora creen que Dios decretó la caída. Pero el orden es diferente. El orden de los decretos de Dios es diferente. Esta es la diferencia entre supralapsarianismo y infralapsarianismo hoy en día. Es el orden de los decretos de Dios. Y infralapsarianismo intenta evitar decir, aunque confiesa que Dios decretó la caída, hace esto con palabras más suaves. En cambio, supralapsarianismo quiere enfatizar la soberanía de Dios. Entonces, ellos que creen en supralapsarianismo dicen que ellos que creen en infralapsarianismo no enfatizan la soberanía de Dios en la manera que la Biblia dice, que la Biblia declara. Y ellos que creen en infralapsarianismo, a veces algunos dicen que ellos que creen en supralapsarianismo hacen a Dios el autor del pecado, aunque obvio, ellos niegan esto. Ambas posiciones creen que Dios toma en cuenta el pecado en el decreto de reprobación y que Dios no creó hombres solamente para condenarlos.
Vamos a comenzar con supralapsarianismo. Esta doctrina cree que Dios decretó primero, su primer decreto era elegir a algunos y reprobar todos los otros. Ellos que tienen esta posición de infralapsarianismo dicen que el primer decreto de Dios es crear el hombre. Esto es el orden lógico, la manera que nosotros pensamos, o el orden lo que pasa en el tiempo. Crear el hombre es el primer decreto. Y ellos que tienen esta posición temen que el supralapsarianismo hace Dios el autor de pecado, porque el decreto de reprobación que algunos no van a recibir la salvación, algunos no serán elegidos, el decreto de reprobación, de condenación, precede el decreto de la caída. Es correcto decir que la posición de supralapsarianismo quiere magnificar la soberanía de Dios para mostrar todos los aspectos de su naturaleza, su gracia en elegir algunos y su justicia en su soberanía para condenar a otros, especialmente en la relación al pecado. Ahora vamos a ver algunos versículos que apoyan supralapsarianismo y la soberanía de Dios. Abre a Proverbios 16:4. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Isaías capítulo 10, versículo 15. ¿Se gloriará el hacha contra el que con ella corta? ¿Se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve? Como si el bordón se levantase contra el que lo levanta, como si se levantase la vara, como si no fuese leño. Mateo capítulo 20, versículo 15. ¿No me es lícito hacer con lo mío lo que quiero? ¿O es malo tu ojo porque yo soy bueno? Y Romanos 9, 17 a 21. Romanos 9, 17. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y que mi nombre sea predicado por toda la tierra. De manera que del que quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Me dirás entonces, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú, para que alterques contra Dios? ¿Dirá lo formado al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Pablo aquí habla de una vista antes de la creación. Nadie está creada. Hay una masa y nadie está creada. Habrá elegidos y reprobados antes de la creación. En la posición de infralapsarianismo, el primer decreto es la creación. Parece que Romanos 9 contradice infralapsarianismo en este punto. En el orden de los decretos en supralapsarianismo, el segundo decreto, después de haber decretado elegir a algunos y condenar a otros y reprobar a otros, viene el decreto de crear hombres, ambos elegidos
y no elegidos. Después, tercero, es el decreto permitir el pecado. Y al último, 4, es el decreto justificar a los elegidos y condenar a los no elegidos. Este orden es más razonable cuando pensamos acerca del fin y los medios para alcanzar al fin. Otra vez, el fin es el primer decreto, lo que es elegir algunos y reprobar todos los otros. Aquí podemos contestar la pregunta, ¿por qué Dios creó el mundo y permitió la caída? Fue su decreto desde el inicio. Enfatiza la soberanía de Dios y no necesita hacer excusas para justificar a Dios delante de los hombres. Romanos 9. El apóstol Pablo no hace excusas. Habla acerca de los decretos de Dios. Desde el principio, el decreto era elegir a algunos y reprobar a otros. También, la comparación de la predestinación de los santos ángeles apoya supralapsarianismo, porque Dios dio perseverancia a algunos ángeles, no a otros. Y el decreto de la caída de los ángeles es una parte de su predestinación. Otra objeción a supralapsarianismo, además de la primera que vimos, es que por lo cual Dios decretó la reprobación de hombres antes de decretar la caída, el medio para cumplir esta reprobación es el pecado. Y por eso Dios es el autor del pecado. La posición de supralapsarianismo niega esto y habla acerca de una predestinación hacia la gracia y no hacia el pecado. El orden de infralapsarianismo, número 1, es crear todos los hombres en santidad. 2, el decreto para permitir la caída por el libre albedrío del hombre. 3, es el decreto para salvar a algunos hombres. Y 4, el decreto para dejar a otros en su culpabilidad y condenarlos en un juicio justo que su pecado merece. Esta posición dice que los elegidos están incluidos en una sola masa de la humanidad. Y Dios no los tiene en su mente como individuales hasta después de la caída en salvar a algunos. En cambio, supralapsarianismo dice que siempre Dios ha tenido a los elegidos en su mente como individuales y mantuvo una relación especial con ellos aún en el decreto de la caída. Siempre había un amor personal y que no siempre existe en infralapsarianismo. Pero ahora, abre la Biblia, Juan capítulo 15. Infralapsarianismo ve los elegidos en un estado de pecado y escogido fuera de todos los seres humanos que están en la misma posición. Juan 15, 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Mas porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y también en Romanos 8, 28. Y sabemos que todas las cosas ayudan a bien, a los que aman a Dios, a los que, conforme a su propósito, son llamados. El argumento de estos versos enseña que la caída del hombre precede el decreto de salvar al hombre. Este orden también es en armonía con los eventos históricos. Primero Dios creó, después vino la caída, después Dios salvó.
En los cánones de Dort y la Confesión de Fe de Westminster, estos documentos reformados, estos documentos apoyan infralapsarianismo y en la reunión de los teólogos quienes hacían la Confesión de Fe de Westminster, la mayoría, casi todos, tenían la posición de infralapsarianismo. Pero desde la Reforma, la posición de supralapsarianismo, aunque es la posición menor, no es fuera del pensamiento reformado. O sea, no es inconsistente en ser reformado. Un problema con la posición de infralapsarianismo es que ellos no quieren decir que era la voluntad de Dios que el pecado entre al mundo. El lenguaje de ellos es más suave. Dios permitió el pecado, pero permitir no es la misma cosa como decretar. Y cuando uno empuja a ellos que tienen esta posición de infralapsarianismo, ellos también dicen que Dios decretó el pecado. Y que esta era la razón que el pecado entró al mundo, era por la voluntad soberana de Dios. Supralapsarianismo enfatiza la soberanía de Dios en la salvación. Infralapsarianismo enfatiza el orden de la salvación que pasa en este mundo.